porque es el que está en Cristo, que es una nueva criatura. Y con esa nueva vida, Dios nos da la oportunidad de hacer los grandes cambios, y no solo la oportunidad, esto es lo más hermoso, nos da la capacidad, porque al darnos su vida y poner en nosotros su espíritu, ¿verdad? Que no es cualquier cosa, es el espíritu que levantó a Jesús de los muertos. ¿Cuántos sabían eso? Pablo lo describe en Efesios, ¿verdad? Diciendo que es la supereminente grandeza de su poder lo que habita en nosotros. ¿Qué le parece eso? Ese es un superlativo, ¿verdad? Dice la supereminente grandeza de su poder que habita en los que creen, en esas nuevas criaturas. Entonces, ese es el poder que puede cambiar nuestras vidas. Ese es el poder que puede transformar todas las cosas. Ese es el verdadero poder. Lo único que puede empoderar a las familias, lo único que puede empoderar tu vida, efectivamente, es el poder de la resurrección. Es la vida de Cristo habitando en ti. Amén. Entonces, con ese preámbulo, yo quisiera tratar de seguir un poquito en la línea de lo que mi esposo venía tratando en el primer servicio. Y él hablaba, algo que a mí me impactó, fue algo que él decía, porque no tenemos por costumbre comentar lo que vamos a predicar el uno y el otro, precisamente para ver a Dios obrando, ¿ve? Para no influenciarnos el uno al otro. Y entonces, cuando venimos y predicamos y él predica primero y después predico yo salgo en ventaja porque veo las cosas que Dios le ha ministrado a él y digo, wow, mira, es eso lo que Dios quiere, por esa línea es que va el Espíritu, ¿ve? Igualmente, cuando vengo al servicio y empiezo a escuchar la adoración, escucho la alabanza y participo en ella y estoy en esa intimidad, en ese momento con el Señor dentro del cuerpo de Cristo, también puedo ver cómo Dios confirma su palabra, cómo Él me confirma el pensamiento de la palabra que traigo, porque sé, y está en mi corazón, el deseo de transmitir es un mensaje de parte de Dios y no algo que viene de mi propio corazón. Entonces, decía que mi esposo compartía, entre las tantas cosas que él compartió de valor, hubo algo que yo capturé y él decía que precisamente esto, pues que los grandes cambios o los cambios que nosotros queremos ver en nuestra vida, ¿verdad? No se producen precisamente porque nosotros, a pesar de estar en Cristo, que es una realidad, eso es por la fe, ahí no hay más nada que hacer sino creer en Él. Dice que a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y si somos hijos, hemos recibido el espíritu del Hijo, ¿verdad que sí? Por el cual clamamos Abba Padre. Es decir, que somos nuevas criaturas en Cristo, que es una realidad que estamos en Cristo. Sin embargo, no hay cambios en nuestra vida, decía él. ¿Y por qué pasa eso? ¿Por qué es que nuestra experiencia no se corresponde con esa realidad espiritual, con esa verdad de Dios, ¿verdad? Que no se traduce en la práctica en nuestra vida. Y él decía, una cosa es lo que pensamos y otra cosa es lo que hacemos. Una cosa es lo que creemos y otra cosa es lo que vivimos. Entonces hay una discordancia y hay una divergencia, hay una cosa que no cuadra, que no compagina. Y él decía, ¿por qué será eso? Y hablaba de Romanos 8, hablaba precisamente de estas dos naturalezas que conviven en nosotros, ¿verdad? Siendo nuevas criaturas todavía están esos harapos del viejo hombre, del cual la palabra nos manda despojarnos. Alguna vez yo estuve compartiendo esa palabra y fue para mi vida de mucha bendición realmente entender que si bien somos nuevas criaturas en Cristo y al llegar a la casa del Padre Él nos coloca vestiduras reales y nos restituye a la posición perdida, ¿verdad? Nos pone como sus hijos, no como jornaleros, y nos viste como tales. Sin embargo, un vestido, para poder mantenerse nuevo, es necesario lavarlo y plancharlo y estar pendiente, ¿verdad? Yo no compro mucha ropa blanca, esa es una preferencia mía, me encanta el blanco, pero como no soy muy buena lavandera, entonces no lo puedo mantener blanco como quisiera que se viera siempre, o sea, en un estado, una condición como la original. Y veo por otra parte, yo tengo una cuñada que ella
algo que admiro mucho de ella es que ella puede tener una prenda de hace 10 años que era blanca y usted no puede distinguir que tenga 10 años porque sigue siendo blanca. Y yo le decía a ella, pero chica, estamos en un tiempo moderno, ¿por qué no la lavas en la lavadora? No, dice, eso hay que pasarle con su jaboncito azul, tienes que ponerlo al sol, después lo renueve, tiene un proceso de lavado. Yo lo que hago es que me lo saco y lo meto en la lavadora. Obviamente nunca va a tener a conservar la condición del principio. Entonces ese estado de novedad es necesario que sea renovado. Por eso la palabra dice que seamos renovados en el espíritu de nuestra mente. No se puede mantener algo nuevo si no se cuida, si no se mantiene. ¿Okay? Allí la divergencia entre lo que es una realidad de Dios y nosotros creemos y lo que experimentamos a diario, ¿verdad? A diario experimentamos ¿qué? Lo que viene de la carne si caminamos en la carne. Porque estando en Cristo no andamos conforme al Espíritu, sino conforme a la carne. Hay dos vías para el Hijo de Dios. Estando en Cristo puedes caminar en el Espíritu o puedes caminar en la carne. Sin Cristo no tienes opción. Simplemente vives conforme a los deseos engañosos de tu carne. Pero ahora que eres una nueva criatura, Dios te abre el camino, te da la capacidad, te da la oportunidad. Cristo mismo es tu vida, la fuente del poder, de la capacitación para poder vivir una vida nueva, y tienes la opción de tomar ese camino. Pero como decía mi esposo, generalmente cuando tenemos que enfrentar una situación, la primera respuesta que viene reactivamente a nuestra vida, y él daba esto como una clave, una pista porque la gente a veces dice, ajá, pero ¿cómo vivo en el espíritu? ¿Y cómo es que distingo vivir en la carne, vivir en el espíritu? Y él decía algo muy valioso allí, decía, tenemos que dejar de ser impulsivos, porque el primer impulso generalmente es la carne, y dice, detente un momento, ¿verdad? Y reflexiona acerca de lo que vas a hacer, párate un ratito, en seco, y di, ¿será esto lo que Dios quiere? ¿Es esto lo que está en la palabra? ¿Es esto lo que corresponde a la vida del Espíritu? ¿O es lo que me provoca hacer en el momento, al calor, en el fragor de la batalla? ¿Es eso lo que quisiera hacer o es lo que Dios quiere? Y en ese instante de reflexión es donde le das lugar al Espíritu para que Él te guíe a hacer la voluntad de Dios. Es algo práctico, muy sencillito y muy valioso. Yo lo tomo para mí y lo he experimentado. Esta mañana precisamente recibí un mensaje de alguien y se me alborotó la carne. ¿Cuántos no tienen carne aquí? Que levante la mano el que ya tiene un cuerpo resucitado. No todavía, ¿verdad? Entonces se me alborotó la carne y automáticamente envié un audio. Pero Dios es tan bueno y la gracia de Dios es tan grande, ¿verdad? Que tardó en salir. Y en el momento en que yo reflexioné, dije, esto no es lo que tú quieres, pude borrar el mensaje. Pero a veces no podemos borrar el mensaje, ¿verdad? A veces no podemos recoger el agua que hemos regado. De allí la importancia de no ser reactivos, sino de que podamos ser reflexivos. ¿Entiende? Que si viene una situación a tu vida que te sorprende, por eso es que la palabra dice que uno tiene que estar firme en el día malo, y para estar firme en el día malo tienes que estar en comunión siempre con el Espíritu, siempre en comunión con Dios, para que cuando vengan estas situaciones que te agarran de sorpresa, por lo menos des un paso atrás, no seas impulsivo y esperes que el Espíritu te guíe, porque entonces el Espíritu te va a recordar todas las cosas que Jesús te ha hablado. Todo ese tesoro, ese buen tesoro que está en tu corazón de la palabra, se va a activar por la acción del Espíritu, porque tú has dado un paso atrás y permites que sea Él, ¿verdad?, el que te muestre el camino. Eso es ser guiado por el Espíritu, de una manera muy sencillita, explicado como para kindergarten. Yo lo entendí, yo lo recibí y espero que también sea de bendición para ustedes. Entonces, en esa línea, yo quisiera compartir lo que
lo que traje para ustedes, porque creo que es por allí que el Espíritu quiere ministrarnos. Y la palabra que quiero compartir con ustedes está en aumento y aumento. Eso está en Jeremías capítulo 32, versículo 34. Yo lo voy a leer en la versión internacional porque me parece que le da un poquito más de luz al asunto y puede servir al propósito que estamos buscando en esta mañana. Jeremías 32, capítulo 34. En la versión Reina Valera dice: y les daré un pensamiento, un corazón y un camino para que me teman. Pero aquí dice: haré, y es Dios hablando, haré que haya coherencia. Repita conmigo: coherencia. Coherencia entre su pensamiento y su conducta. ¿Cuál es el propósito? A fin de que siempre me teman. No de vez en cuando, siempre me teman. ¿Para qué? Ajá. ¿Cuál es el beneficio de todo esto? Para nuestro propio bien, dice, y para el bien de sus hijos. Haré con ellos. ¿Cómo Dios lo va a hacer? Fíjese, yo voy parándome para hacer la pregunta pertinente, porque en la medida que vamos avanzando dice, Dios dice que Él va a hacer que haya coherencia entre mi forma de pensar y mi conducta, entre mi forma de creer y mi conducta, entre lo que predico y lo que hago. Pero entonces diré, ¿cuál es el propósito de esto? Si hasta ahora he vivido en Cristo y sé que soy salvo. A fin de que siempre me teman, para que no sea usted un cristiano fluctuante, que a veces está arriba y a veces está abajo, que a veces está en la carne y a veces está en el espíritu. El deseo de Dios, al hacer esto, al darnos coherencia entre nuestro pensamiento y nuestra conducta, es que podamos temerle siempre, ¿verdad? ¿Y cuál es el beneficio? Viene el segundo la pregunta, ¿verdad? Ay, ¿para qué? ¿De qué me beneficia esto? Dice, es para tu propio bien y el de tus hijos. Ahora, ¿cómo lo vas a hacer? Y dice, haré con ellos un pacto eterno. Ahorita que venimos hablando del nuevo pacto, el antiguo pacto, y ahí hay una ¿cómo se llama? Una discusión no pequeña como en los Hechos, ¿verdad? Nunca, dice, dejaré de estar con ellos para mostrarles mi favor. En eso consiste ese nuevo pacto, o ese pacto eterno, ¿verdad? Porque fue desde el principio, en que nunca dejaría de estar con nosotros para mostrarnos su favor, para que su gracia siempre esté sobre nosotros. Dice, y pondré mi temor en sus corazones, y así no se apartarán de mí. Me regocijaré en favorecerlos, y con todo mi corazón y con toda mi alma los plantaré firmemente en esta tierra. Jeremías 32, del 39 al 41. La versión internacional, ¿ok? Entonces, yo quisiera compartir a partir de esta palabra el tema de hoy, que es la expresión de la vida de Cristo en las relaciones de los creyentes. Porque siento que la última vez que prediqué, estuve tocando un tema muy importante que tiene que ver precisamente con cuál es la mejor expresión de la vida de Cristo, de que Cristo vive en usted, de que usted está en Cristo, ¿verdad? En este mundo donde estamos, en nuestra realidad aquí, ahora, cotidiana, todos los días. Y en esa oportunidad yo les compartía que lo que yo había aprendido de parte de Dios era que la mejor manera de expresar la vida de Cristo aquí en la tierra era en las relaciones humanas, en la medida en que nos relacionamos con nuestra familia, con nuestros iguales, con nuestros consiervos, con colegas, aún con la gente del mundo. En la manera en que nos relacionamos con otras personas podemos expresar a Cristo y la vida de Cristo en nosotros. Porque Santiago nos dice, ¿cómo puedes? ¿Es Santiago o es Juan? Maestros, ¿cómo puedes decir que amas a Dios, a quien no has visto, si no amas, Juan, ¿verdad? Si no amas a tu hermano que ves.
De allí yo extraigo un principio, ¿verdad? Que todo lo que hemos recibido de Dios tiene que ser probado primeramente, ¿verdad? En nuestros semejantes, en nuestro prójimo. Y es importante pues que entendamos que ese verdadero cambio que viene a causa del Evangelio y de la vida de Cristo en nosotros debe reflejarse en nuestras relaciones humanas. Pudiéramos ser muy eruditos y muy doctos en toda la doctrina de la Biblia, como decía mi esposo esta mañana, pero si no nos sirve de nada porque seguimos siendo los mismos. Si a pesar de tener la opción de vestirnos, ¿verdad?, con esas nuevas vestiduras reales, sacerdotales que Dios nos ha dado, escogemos seguir con los harapos de siempre, entonces no podemos experimentar el poder de la resurrección en nuestra vida. Entonces es muy importante que entendamos esto. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios se manifiesta en oportunidades que cada día Él nos da para que nos esforcemos en esa gracia y que podamos efectivamente manifestar el poder de esa vida en nuestras relaciones. Y si no, fíjense que los mayores conflictos y causa de pesar y aflicción que tenemos en nuestra vida tiene que ver con relaciones rotas, con relaciones mal llevadas, con relaciones conflictivas, con relaciones que lejos de ser una bendición parecen ser una carga. Y estoy hablando de ¿qué? De las relaciones matrimoniales, estoy hablando de las relaciones padre-hijo, estoy hablando de las relaciones entre hermanos en la iglesia, con las personas de afuera que se supone que nosotros tenemos que manifestar es a Cristo, el amor de Cristo, el favor de Cristo, el poder de Cristo, ¿verdad? Todo lo que Él es y que nos ha permitido experimentar, eso es lo que debería sobreabundar en nuestra vida de tal manera que sea un fruto espontáneo y que sea fácil de ver y que otros se puedan comer ese fruto, ¿verdad que sí? Entonces, lejos de que nuestra experiencia se corresponda con nuestra fe, entonces vemos, y estoy hablando de una fe entre comillas, porque la fe, como yo la veo, es un dínamo. La fe es un motor, la fe es algo que te impulsa, ¿verdad?, a hacer, no te deja creyendo, ¿verdad?, sino que te impulsa a poner por obra lo que estás creyendo. La fe es dinámica, de allí viene la palabra, ¿verdad?, dinámica, de dínamo, de motor, de algo que te mueve, algo que te impulsa. Entonces, por eso me permito poner la fe entre comillas, ¿verdad? Porque si yo tengo fe, dice Santiago, muéstrame la fe por tus obras, muéstramela, yo quiero ver. Eso tiene que dar un fruto, que yo pueda ver. ¿Ve? Entonces, lejos de ver que haya una correspondencia entre lo que yo creo creer, entre mi fe y mi conducta, veo una divergencia, veo una disociación, veo una desunión, una ruptura, dos líneas paralelas que nunca se juntan. Una cosa es lo que predico y otra cosa es la que vivo. Una cosa es la que creo y otra cosa es la que experimento. Y pueden haber dos razones a mi manera de ver: ignorancia o incredulidad. Porque el que sabe, sabiendo esto, pues creo, ¿verdad? Ya tengo un fundamento para mi fe. Pero el que no sabe quizás sigue viviendo según la vana manera de vivir que recibió de sus padres, la cual la palabra dice que dejemos eso atrás, ¿verdad? Y otra palabra más actual para describir esa frase vana manera de vivir que recibimos de nuestros padres es cultura. ¿Qué es lo que es la cultura? La cultura es el conjunto, ¿verdad?, de costumbres, maneras de pensar, hábitos, filosofías de vida. Todo eso encierra la cultura. Y nosotros recibimos la cultura de nuestros padres, por ejemplo, por modelaje, por enseñanza, por contacto con las personas con las que vivimos, y eso se hace un paradigma para nosotros, ¿verdad? Vivimos por esos modelos. Pero cuando venimos a Cristo, entonces
como somos nuevas criaturas, Dios nos pide que toda esa cultura quede atrás, porque ahora estás en el reino de Dios y aquí las cosas son diferentes. Fíjese usted, solamente de movernos de aquí de Venezuela, vamos a ir un poquito más allá de Colombia, porque Colombia y Venezuela, a mi parecer, son hermanos, primos, hermanos, ¿verdad? Vamos un poquito más allá, digamos que Ecuador, Perú, Bolivia, y usted va a ver que las costumbres, la cultura es totalmente diferente. Si usted se va para Europa, la cultura es más diferente todavía. Y va para África y bueno, usted va a ver que, Dios mío, ¿qué es esto? Usted se encuentra así como, ¿qué es esto? Porque nada de eso le es familiar. Culturas. Imagínese lo que será ser trasladado del reino de las tinieblas al reino del amado Hijo Jesucristo. Es un traslado, pero enorme, astronómico, no hay calificativo para eso, ¿verdad? De las tinieblas trasladados a la luz. Hay una cultura diferente, es lo que le quiero decir. En el reino de Dios, en el reino de la luz, la cultura es diferente. Entonces, lo que usted vivía en su matrimonio antes de Cristo no puede permanecer siendo el mismo ahora que está en la luz. La forma en la que usted trataba a su esposa antes de llegar a Cristo no puede seguir siendo la misma ahora que tiene a Cristo, porque esas cosas viejas pasaron. Él dice, yo las voy a hacer todas nuevas y voy a hacer que haya coherencia entre tu manera de pensar y tu manera de vivir, en tu manera de predicar y tu manera de vivir. Tú dices que Cristo es poderoso, tú dices que Dios es amor. ¿Qué cristiano no dice que Dios es amor? Hasta el que no ama para nada, no ama a sus hijos, no ama a su esposa y dice, Cristo te ama. No hay coherencia, porque si Dios es amor, ¿verdad? ¿Dónde he de manifestar el amor? Primeramente con los más cercanos. ¿Sabe? Si yo no puedo amar a mi esposa, si no puedo amar a mis hijos, esos son carne de mi carne, huesos de mis huesos, ¿sabe? ¿Cómo puedo manifestar amor por alguien que está tan lejos, que me es indiferente, no lo conozco? Y esa frialdad en el amor precisamente es una incoherencia con el amor que Dios manifestó al entregar a su Hijo por nosotros. Entonces, en esa misma línea vemos que esa incoherencia entre nuestra vida de pensamiento y nuestra experiencia es lo que ha dejado un testimonio terrible frente al mundo. Y esa es una obra muy meticulosa del maligno, desprestigiando, ¿verdad?, la única luz del mundo, que es la iglesia. ¿Sabía usted eso? El Señor Jesús dice que nosotros somos la luz y la sal de esta tierra. Y se supone que somos luminares en medio de una generación perversa y maligna. Pero, ¿qué pasará si la sal pierde su sabor? No sirve para nada, dice el Señor, sino que será echada y hollada, pisada. Así está el testimonio de los creyentes, de los cristianos, de la iglesia, en el mundo entero. ¿A causa de qué? De la inconsistencia, de la incoherencia de vida que llevamos. ¿Por qué? Mi esposo aplicaba esta mañana. Porque hemos decidido vivir en la carne, hermano, tan sencillo como eso. Y no hemos permitido que el espíritu de nuestra mente sea renovado por la palabra. Que usted deje atrás la vana manera de vivir que recibió de sus padres y adquiera la cultura del reino de Dios. Aquí hay un manual en las Escrituras, ¿verdad?, de cómo se supone que es la vida de un hijo de Dios en todas sus relaciones. Y es tremendo, ¿ve? Que Pablo se tome la molestia de escribirle a los colosenses, de escribirle a los efesios. Pedro también lo dijo, hablando de empezandito, habla de las relaciones matrimoniales.
Y si Dios me lo permite, si tenemos la oportunidad, compartiremos, porque es muy ambicioso, ¿verdad? Tratar de cubrir todas las relaciones de las que se habla allí en una hora, en media hora, en 45 minutos, porque ahí hay mucha tela que cortar y sería ambicioso de mi parte tratar de cubrir eso hoy. Pero sí quisiera que usted supiera, ¿verdad?, que de parte de Dios está la provisión. Ese es el nuevo pacto, ese es el pacto eterno. Lo que era imposible para el hombre es posible para Dios. Lo que antes no podía y no pudo hacer la ley a causa de la debilidad de nuestra carne, ahora a través de Cristo y su vida en nosotros, por este nuevo pacto, nosotros podemos recibir de Dios la provisión. Por eso es que Él dice, yo, no les estoy pidiendo que ustedes sean coherentes, yo haré que haya coherencia entre tu pensamiento y tu conducta. ¿Está viendo? Alabamos a Dios por esa gracia infinita, porque Él sabía que nosotros no podíamos hacerlo. No pasamos de los buenos propósitos. ¿Cuántos de ustedes tienen al estilo del mundo hacer una lista de buenos propósitos al principio del año? Lo invito a que revise al final del año cuántos de esos cumplió. ¿Cuántos se quedaron en papel? Porque a lo más que podemos aspirar nosotros es a desear algo, pero no tenemos la capacidad de hacerlo. Eso es lo que vino a subsanar el nuevo pacto, trayendo a través de Cristo la vida de Dios, el poder de su vida, el poder de su resurrección, para que entonces ahora tengamos la capacidad en Cristo de poder hacer lo imposible. Entonces ya no podemos decir no puedo, no tengo, es difícil. ¿Ve? A mí me encantó el ejemplo que daba el pastor Luis hace unas semanas y decía, señor González, traiga los $2,000. Y aquel venía gozoso a entregar los $2,000, claro. Los tiene porque los recibió. Y Pablo le dice a Tío, ¿qué tienes tú que no hayas recibido? Todo lo que tienes lo has recibido. Y en materia de poder, de capacidad, dice la palabra que todo lo que pertenece a esta vida en el reino y a la piedad a Dios, ya nos ha sido dado por su divino poder. ¿Cómo? A través de Cristo, el don de Dios para la humanidad. Entonces Cristo tiene que ser para nosotros la fuente de poder, la fuente de la vida, la fuente de ¿cómo le explico? La fuente de toda suficiencia. En Él encontramos la satisfacción de todas nuestras necesidades. Si es sabiduría, alguna vez Dios me ha ministrado ese versículo que dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídaselo a Dios, que Él se la dará abundantemente y sin reproche. Y en ese momento, yo me sé ese versículo desde hace mucho tiempo, pero en ese momento cobró otro significado para mí, porque decía, si alguno tiene falta. Y yo decía, yo no tengo falta, yo tengo a Cristo. Fue una cosa diferente totalmente en ese momento. Si no la tienes, pídesela. Pero si tienes a Cristo, Cristo mismo es tu sabiduría. ¿Sabía que la sabiduría es una persona? Cuando usted lee el libro de los Proverbios, usted va a ver que dice la sabiduría clama en las plazas. Camina por las calles y le dice al necio, hey, vuélvete. Es una persona, es Cristo. Y Cristo ha venido a ser nuestra justicia, nuestra santificación. Cristo ha venido a ser nuestra sabiduría. De allí que si tenemos a Cristo, tenemos la sabiduría verdadera que viene por el temor de Dios. Entonces, esa sabiduría que es Cristo es la que nos lleva a vivir en la cultura del reino. Entonces, en el reino de Dios, volvemos al diseño de Dios. ¿Cuál era el diseño de Dios desde el principio? Él no ha cambiado de opinión con respecto al matrimonio, hermano. Aunque usted oiga vientos de cambio, de modernidad, de que el tiempo ha cambiado, que para allá, para acá, hay una cantidad de argumentos humanos. Pero Dios no ha cambiado su diseño, porque Él dijo que esto era bueno y bueno en gran manera. Y lo que es bueno y bueno en gran manera no se cambia, permanece. ¿Ok? Y lo que Él ha dicho respecto al matrimonio permanece. ¿Por qué no funciona? Jesús nos dio la razón. Y dijo claramente, dureza de corazón. Ahí no hay más nada.
Pastora, es que el caso aquí, mi caso es este, aquel, dureza de corazón. Qué síntesis tan tremenda. Muchos psicólogos quizás clasificarían aquellas causas de divorcio en 50,000, pero el Señor Jesús hizo una síntesis divina, porque eso no tiene otro nivel, eso es nivel Dios. Dijo, dureza de corazón, hermano, aquí no hay más nada. ¿Está viendo? Entonces, ¿cuál es el llamado de la palabra? Dice, si oyereis hoy su voz. Hoy ustedes están escuchando la voz de Dios, ¿verdad que sí? ¿Cuántos están escuchando la voz de Dios? Si oyereis hoy su voz. ¿Cuál es la recomendación del autor de los Hebreos? Por el Espíritu. Dice, no endurezcáis vuestros corazones. No los endurezcan. Dios nos dio un nuevo corazón, pero sabe, el pecado y la testarudez endurecen el corazón de vuelta. Usted tuvo un corazón nuevo cuando usted recibió a Cristo. Pero ¿qué le hablé de conservar las cosas nuevas? Es necesario mantenernos en comunión para que ese corazón cada vez se vuelva más sensible a Dios y no se endurezca a causa del pecado, de la incredulidad, de las heridas, de tantas cosas que vemos. Es necesario mantenerlo en esa condición de sensibilidad. Y no estancado, sino que fíjese que en la medida que nos acercamos a Dios, Él en su luz nos permite ver cosas que antes no veíamos. ¿Cuál es el propósito? Que ese corazón cada vez esté más limpio, cada vez esté más sensible, cada vez esté más inclinado a hacer la voluntad de Dios. De manera que cuando se presentan los embates de la vida y las situaciones que tenemos que enfrentar a diario, entonces ya nuestro corazón no corre detrás de sus propios caminos, sino que por lo menos se detiene. Y alguno que esté un poquito más avanzado, pues se inclina de una vez. El Señor Jesús decía, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón y hallarán reposo para vuestras almas. ¿Por qué andamos agitados y angustiados? Porque somos orgullosos y somos rebeldes. ¿Cuál era nuestra condición sin Cristo? Fugitivos y rebeldes. Andábamos huyendo de Dios, escondiéndonos de Él y siempre rebeldes. Pero cuando llegamos a Él, Él empieza así a amansarnos, como quien amansa un potro salvaje. Y fíjese qué curioso que la palabra mansedumbre, ¿verdad? Tiene una raíz que significa acostumbrado a la mano. Qué hermoso. Eso significa, ¿verdad? Que la mansedumbre se adquiere por medio del trato de Dios en nuestras vidas. Cuando nos acostumbramos a recibir de esa mano, ¿verdad? La caricia y la corrección. Job decía, ¿recibiremos de la mano de Dios solamente lo bueno? No, estamos acostumbrados a su mano. Y eso es lo que produce la mansedumbre en nuestra vida y la humildad. Y con esa mansedumbre, entonces, el corazón fácilmente se deja guiar por el Espíritu Santo. Entonces no somos esos caballos briosos que quieren hacer su voluntad y no importa si se llevan la reja por encima, no importa, si hacen daño, no importa, están reactivos. No, ahora somos en Cristo, Él en nosotros, manso y humilde de corazón, dejándonos guiar por su Espíritu, para que cada vez que tengamos que enfrentar una situación, le demos el espacio al Espíritu Santo para que Él nos guíe y nos diga qué hacer. Fíjese, no reaccionamos de inmediato, damos un paso atrás, le decimos, Señor, respira profundo, cuenta 3. Y en ese tiempo, en ese momento, ¿verdad? Le damos un espacio al Espíritu Santo para que te diga cuál es la voluntad de Dios. Y Jesús decía, el que quiere hacer la voluntad de Dios, sabrá. Él nos la hará saber. Pero el asunto primario es, ¿quieres verdaderamente hacer la voluntad de Dios? ¿Tu corazón está dispuesto a hacer la voluntad de Dios o todavía tienes mucha fuerza natural? ¿Todavía necesitas ser domado? ¿Todavía no estás acostumbrado a la mano? ¿Verdad? Todavía necesitas, como dice el Señor, ¿verdad? Que te pongan riendas, que te pongan bridas para poder acercarlos a ti. Y el consejo del Señor es, no seas como el caballo, como el mulo sin entendimiento, que necesita de una brida, una correa, una rienda, si no, no se acercan a ti. Y déjeme decirle, esa brida y esa correa no es
cualquier cosita. Por eso es que Él nos llama con lazos de amor, ¿ve? Esa es la primera opción, con lazos de amor. Dice, te atraje hacia mí, porque Dios es amor y Él lo que quiere para nosotros es lo mejor. Pero es necesario, ¿ve?, que nosotros podamos reflejar a Cristo en todas las cosas. Y si no la podemos reflejar en nuestra vida de pareja, si no la podemos reflejar en nuestra relación con nuestros hijos, si no la podemos reflejar en nuestra relación como miembros del cuerpo de Cristo, si no la podemos reflejar en nuestra relación con el mundo, en el trabajo, con nuestros colegas, con nuestros jefes, con las autoridades, entonces estás viviendo una incoherencia. Y no se trata de eso. Se trata de que nosotros, teniendo el poder de la resurrección, mi plan era poder leerles un pasaje extenso de la palabra. Les voy a dar las citas porque yo me imagino que ya me consumí bastante del tiempo, con la promesa en el Señor y de poder en algún momento compartir con ustedes, si Dios me da la oportunidad, compartir con ustedes punto por punto acerca de las relaciones de pareja, acerca de las relaciones padre-hijo, porque hay muchas cosas que hacer, muchas cosas que hablar. Una de las cosas que Dios me ha estado ministrando en este tiempo, por tocarlo por encima, es el tema de los viejitos, de los padres, ¿sabe? Porque yo lo estoy viviendo de manera personal. ¿Sabe? Los ministros de la palabra, los ministros de Dios, debemos seguir el principio de Jesús con la palabra. Él se hizo carne, ¿verdad? La palabra en Él se hizo carne. Y en nosotros la palabra también tiene que hacerse carne. Yo no puedo venir aquí a darle a usted una doctrina que sea ajena a mi experiencia. El plus del testimonio, de la experiencia, es lo que le da como una sazón especial a la palabra, ¿verdad que sí? Y en este tiempo yo estoy experimentando una etapa en mi vida nueva, en la que mi madre, que es la que vive, ya está ancianita, tiene 80 años, y es una mujer de Dios preciosa, que Dios ha bendecido grandemente con una salud espectacular, porque no le duele pero nada, y tiene la mente de Cristo. Cada vez ella va ¿cómo le digo?, va sumando sabiduría y entendimiento, y usted la oye hablar y ella es súper lúcida, ¿verdad? ¿Y por qué recalco esto? Porque he visto otros ancianos que ya a esa edad no tienen coherencia, no hablan completo, no tienen luz, sino que como que van apagándose. Pero yo veo en ella el poder de la vida de Dios. Sin embargo, por las situaciones del país, lo cierto es que ella está viviendo sola en Tacarigua. Y bueno, el tema del COVID, por recomendación mía, ella no sale de su casa. Entonces, claro, se ha hecho necesario algo que nunca antes tuve que hacer, de estar pendiente de ella, de todas sus necesidades. Y en un principio era un poco como difícil, pues, pero en la medida que Dios me iba ministrando, entendía que era un privilegio y una oportunidad que Dios me estaba dando para poder cumplir con esa palabra que dice: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Entonces yo veía esto como un pretexto de Dios para bendecirme más. Y entonces dije: wow, somos 4 hermanos, pero tú me escogiste a mí para bendecir a mi mamá. ¡Qué bendición! Pero a la par que estoy viviendo esto, ¿verdad?, que Dios me está enseñando esto, veo en la palabra que dice: hijos, honren a su padre y a su madre, dice, porque esto es justo. Y yo tenía tiempo meditando en esta palabra que dice: mas buscad el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Entonces, en esa oportunidad, meditando en esa palabra, entendía que a veces las añadiduras nos llegan, no porque no estemos buscando el reino de Dios. Usted y yo estamos buscando el reino de Dios, pero ¿cuántas cosas injustas hacemos? Y su justicia. Y hay una cosa muy clara allí que dice: esto es justo. ¿Por qué será justo?, decía: Señor, ¿por qué esto es justo? Es apenas justo. ¿Por qué razón? Porque esa persona, por usted, dejó la vida. En nuestra cultura latina, los padres, las madres están criados como para
darse por entero, dejar la vida en los hijos. Esa es nuestra cultura latina. Si usted va a otras latitudes, usted no va a encontrar la misma dedicación, no. Ellos tienen otra manera, otra cultura, otra manera de pensar. Ellos llegan a cierta etapa y empiezan a acumular para su retiro, porque ellos quieren tener una vejez cómoda, tranquila, digna, no depender de nadie. Ellos son más independientes, tienen otra manera de hacer las cosas. No estoy diciendo que esa es mejor, que esta es peor o que esta es mejor que aquella, no. Lo que estoy comparando son las culturas. Y en nuestra cultura, nuestra realidad es esa, que muchos ancianos, muchos abuelos, muchos padres dejaron la vida trabajando por sus hijos. No tenían otro rumbo, no tenían otro propósito. Lo digo por mí misma. Yo dejé 2 carreras por mis hijas, una por cada una. Pero no lo siento como una pérdida. Creo que fue la mejor inversión de mi vida, porque ahora puedo ver 2 mujeres de Dios que le aman y que están sirviéndole a Él. Entonces, el tema es que si nuestros padres dejaron su vida por nosotros, trabajaron para levantarnos a nosotros, es apenas justo que ahora que nos necesitan. ¿Por qué? Porque ellos no hicieron provisión para sí mismos, porque no vivieron para sí mismos, sino que vivieron para nosotros. Nosotros entonces ahora, haciendo toda justicia, los honremos. Esa es una lección de vida para mí. Se la estoy compartiendo porque lo estoy viviendo y estoy experimentando el gozo de hacer la voluntad de Dios. Entonces, ¿cuántos en este tiempo, hermano? ¿Y por qué creo que es necesario que se hable de esto? Porque en este tiempo de crisis, mucha gente se fue del país, y la gente que se fue del país generalmente son los jóvenes. Y muchos se fueron inclusive, fíjese, dejando a sus viejos atrás, número 1. Número 2, no los estoy juzgando, quiero nada más ponerle una perspectiva, quiero que usted vea la situación. Y número 2, algunos no conformes con eso les dejaron los nietos adicionalmente. Es tremendo. ¿Qué es lo que es justo? Si yo quiero que el reino de Dios se establezca en mi vida, no puedo vivir haciendo injusticia. Es necesario que por lo menos lo que Dios me revela, la luz que viene a mi vida, yo la pueda vivir, porque tengo el poder, ya no tengo el pretexto de no puedo. Es Cristo en mí, la esperanza de gloria. Él es, ¿verdad? Y su poder en mí es ese supereminente e inmenso poder que si lo levantó a Él de los muertos, me puede levantar a mí para hacer lo que es justo. Y eso es apenas una tontería, un aspecto muy pequeño de esta relación humana que en el momento se está olvidando. Uno no se acuerda, y yo ya estaba orando y levantando mis manos y vino, qué cosa, a veces uno dice una revelación de Dios, un ángel, una cosa. La revelación de Dios a veces es que te muestre tu corazón, que te recuerde las cosas. Y yo estaba adorando a Dios allí y me recordó el Señor cómo mi mamá, en el momento que más le necesité, ella me tendió su mano. Ella no tenía que hacerlo, yo era ya mayor de edad. Y me sostuvo por 3 años, trabajando para ayudarme, para que yo pudiera levantarme. Y como decía mi esposo esta mañana, dando testimonio de su mamá, Dios le hizo la promesa a mi madre de que ella y su casa serían salvos, porque Dios la escogió a ella para que creyéramos nosotros también. Y la deuda es insaldable. Es por si no lo hubiera visto, por si todavía creyera que estoy haciendo algo muy grande. Es apenas justo, es apenas la ley, ni siquiera es la gracia, donde sobreabunda más allá de lo que hemos recibido. Es apenas devolver lo que hemos recibido. Y eso es justo. Y cuando obramos en justicia, el reino de Dios se establece. Y cuando se establece el reino de Dios, todo por lo que tú estás afanado,
las finanzas, la salud, esto, aquello, todas esas añadiduras vienen solas. ¿Se da cuenta cómo funcionan las cosas en el reino de Dios? Aquí hay toda una cultura, hay toda una forma de pensar, hay toda una forma de vivir que no conocemos y que las Escrituras están aquí para darnos una luz en el camino. Y el Espíritu nos fue dado para conducirnos por ese camino desconocido para nosotros. Pero insistimos en caminar por la vana manera de vivir, la cultura que recibimos de nuestros padres. Ah, no, mi mamá también hizo lo mismo, el otro también, mira el otro, y así vivimos. Entonces de nada nos aprovecha Cristo y se desperdicia la supereminente grandeza del poder que habita en nosotros los que creemos para poder ver la gloria de Dios en todas las cosas. Entonces a veces no entendemos por qué pareciera que las bendiciones me persiguen pero nunca me alcanzan. Vivimos injustamente, hacemos mucha injusticia. Lo que pasa es que no lo vemos. El hecho de que no lo veamos no quiere decir que no está. Más bien significa que estás un paso más atrás de salir del problema, porque por lo menos el que ve ya tiene la revelación, ya tiene la luz y dice, wow, ahora que tengo esto, ¿qué voy a hacer? ¿Obedezco a Dios, me inclino a hacer lo que Él quiere o persisto en mantener mis viejas vestiduras? Pero el que no ve dice, no, eso no es conmigo, por favor. Qué tremendo, ¿verdad? Pero sepa que engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas. Y el hecho de que su corazón o su conciencia no lo acuse no quiere decir que esté obrando justamente. Pídale a Dios, sea un poquito humilde, apéguese a eso de que Cristo en usted puede ser humilde, para que humillado delante de Dios, Dios le pueda traer la luz a su vida. Porque ¿quién entenderá sus propios errores? ¿Quién? Nadie. Es fácil ver la paja en ojo ajeno, pero lo que es difícil es mirar la viga que está en el ojo nuestro, precisamente porque tienes bloqueada la visión con una viga. De allí que solamente la luz de Dios puede alumbrarnos para que nosotros podamos reconocer que estamos obrando injustamente. Y a causa de la injusticia es que todo aquello que nos pertenece no lo podemos experimentar. Entonces terminamos siendo los herederos de una gran fortuna y viviendo miserablemente. Y eso es solamente un pequeño detalle. Hay mucha tela que cortar y yo creo que ya nos pasamos del tiempo. ¿Cómo está el tiempo? ¿Ah? Listo. Entonces se los voy a dejar hasta allí. Creo que es suficiente lo que Dios ha permitido que compartamos, pero sí me gustaría que usted vaya a Dios. Fíjese, hay algo que siempre me ha llamado la atención de este ministerio que Dios les ha dado a los apóstoles Sánchez, y es que el enfoque de ellos siempre es la familia. ¿Cuántos han escuchado? Acabamos de escuchar todas las rocolitas de avivamiento. Y allí siempre se menciona una familia empoderada, se habla de una familia que de allí parte pues la luz del evangelio, de una familia que vive y tiene el poder. Empoderado es que tiene el poder de qué, de cambio, el poder de transformación, ¿verdad? Y entonces, si nosotros estamos en este ministerio y pertenecemos a esta visión, ¿cuál ha sido la visión que le ha dado a los apóstoles? Familias llenas del poder de Dios. Y nosotros creemos que el poder de Dios va a caer del cielo. No, entienda que el poder está. Esa grandeza supereminente de su poder está en nosotros los que creemos. Pero ahora que está el poder, ¿por qué es que no estamos empoderados? Ese es el tema. Y esa es la pregunta que usted le va a llevar a Dios en su comunión a diario. Decirle, Señor, si me diste el poder, ¿por qué estoy viviendo de esta manera? ¿Por qué como el pródigo teniendo tremenda hacienda, ¿verdad? Estoy comiendo con los cerdos. ¿Qué es lo que pasa? Dice, pero volviendo en sí, eso es lo que necesitamos, volver en nosotros, ¿verdad? Tomar conciencia de cuál es nuestra condición a la luz de Dios y poder enmendar nuestro camino, porque de eso se trata el evangelio, de un cambio, y no un cambio así como que una cosa por la otra, es una cosa tan radical que creo que cambio no es la palabra, porque
nos hace de nuevo. Eso no es cambio. Eso es una metamorfosis, eso es una cosa que nada que ver una cosa con la otra. Y ahí está la incoherencia que algunos estamos viviendo. Entonces yo le voy a dejar esa pregunta para el Señor allí en su intimidad, para que Dios le traiga luz. Y esa es mi oración esta mañana, que Dios nos alumbre los ojos del entendimiento para que podamos entender cuál es esa nueva cultura a la que nosotros pertenecemos y que tenemos que aprender. Amén.